Les agradecemos a todos los que están ahí y que se van sumando de a poquito a esta transmisión. Vamos a tener una charla interesantísima con alguien dedicado pura y exclusivamente a todo lo que tiene que ver con la familia, con el matrimonio, con la pareja. Así que atenti, no te muevas de ahí. Ahí vamos a ver si hacemos contacto con el pastor Daniel Ruiz directamente desde el partido Esteban Echeverría en Buenos Aires, y vamos a tener una charla interesantísima. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga mucho. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo estás, Diego? Qué gusto que podamos estar juntos, ¿eh? Gracias por la invitación. Bueno, el gusto es nuestro y también el placer. Gracias a usted por el tiempo, por la disposición. Imagino que las actividades deben ser múltiples, variadas y en una agenda bastante extensa, ¿no? Por estos días. Y sí, es como que se duplicó o se triplicó el trabajo de todos lados, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos frente a una nueva expectativa de vida, de nación, de mundo, de ministerio, de llamado, hay de todo. Qué bueno. Bueno, nuevamente mil gracias Un placer, por hacerse el tiempito para compartir con un nosotros. placer, un placer. Pastor, esta serie de charlas nacen como resultado de que hace 4 años aquí en la ciudad de General Roca, donde estamos ubicados, hicimos una jornada denominada Salvemos a la Familia, y por estos días todo el mundo está imposibilitado de realizar actividades que convoquen a mucha gente. Entonces se nos ocurrió que como cumplíamos 4 años, dijimos vamos a hacerlo virtual y vamos a invitar a una serie de pastores, líderes, amigos que puedan hablarnos de lo que es este tiempo para la familia en particular. Pero antes de meternos de lleno en el tema, yo quisiera pedirle que para los amigos de la ciudad, de acá de General Roca y los que nos están acompañando, que no son conocidos nuestros, que usted se pudiera presentar, con nombre, apellido, a qué se dedica, y comentarnos un poquito a partir de ahí, vamos a desandar el camino. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, feliz cumpleaños entonces. Bueno, gracias. Bueno, sí, bueno, mi nombre es Daniel Ruiz, soy pastor en la iglesia El Encuentro, en la comunidad de Iglesia El Encuentro, son 6 iglesias. Una, Ajá. una de nuestras iglesias está en la zona, allí en Puerto Madryn, la preside el pastor Francisco Navarro, formo parte Otro amigo. del staff de pastores de nuestro pastor principal, que es el pastor Jorge Senegal. Eh, yo hace ya unos cuantos años que junto con mi esposa estamos dedicados tiempo completo al servicio. Eh, tenemos una tarea pastoral grande, formamos parte del equipo pastoral de pastores generales de toda la comunidad de la Iglesia del Encuentro, pero al mismo tiempo con ministerios centrales. Yo Ujú. estoy dedicado desde hace muchos años a todo lo que tiene que ver con sanidad interior, restauración, y puntualmente sí, bueno, desde hace muchos años junto con mi esposa y como iglesia local hemos trabajado y estamos trabajando en el área de matrimonios y familia. Formamos parte de una comunidad que tiene 3 ministerios de reino. Nosotros Ujú. llamamos ministerio de reino a los ministerios que son de la iglesia y para servir a las iglesias en el país y en las naciones. Uno de ellos es Ujú. el Instituto Misión, que lo preside el pastor Mariano Senegal. El Mariano. otro de ellos es EMUBA, que es la Escuela de Evangelismo Urbano, que lo preside el pastor Sebastián Senegal. Y el otro ministerio del reino es Matrimonios de Influencia, que desde hace aproximadamente, no, hace 10 años que con mi esposa somos los directores ministeriales de ese ministerio. Pero además, bueno, soy uno de los pastores generales de la iglesia local. También trabajo en el ámbito de los niños, soy el pastor del Ministerio de los Ah, Niños y también soy el pastor del Ministerio de Misiones de la Iglesia del Encuentro. Bueno, y escritor, escribí 3 libros, Pare, Matrimonio Trabajando. Después escribí
el ser aceptados. Después escribí el tercer libro, que se llama En el primer lugar. Bueno, Matrimonios Trabajando es un libro obviamente de matrimonios, pero un libro bien práctico de matrimonios, con principios espirituales y con ejercicios claro, prácticos. El ser aceptados es un libro que está basado también en el desarrollo de la identidad y de esto de que Dios nos acepta no por lo que hacemos o por lo que tenemos, sino porque somos sus hijos. También es un libro que abraza un poco el tema de la sanidad interior y la restauración. En el primer ujú, lugar es un libro dedicado a lo que yo llamé, por gracia de Dios, la oración sacrificial. Y en estos meses, en realidad a fin del 19, terminé un cuarto libro que se llama Con los pies en la tierra, que está en proceso wow, de edición y de corrección. Y creo que se va a imprimir largo para el año que viene porque hoy está todo obviamente detenido y parado como ya sabemos, ¿no? Pero además, claro, eso es un libro dedicado precisamente a aprender a vivir la vida sobrenatural, pero con los pies en la tierra, basado en el Evangelio de Marcos, donde Jesús, en el Evangelio de Marcos, en su ministerio terrenal, se dedica pura y exclusivamente a hablar a explicar por qué venga tu reino, por qué el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Y hace muy poquitos días terminé un cuarto libro, que es de guerra espiritual, que nació en la pandemia, una guía ahí puntual del Espíritu Santo, que se llama ujú, El Señor de las Tormentas. Los dos últimos no están en proceso, el último está en proceso de corrección, el otro está en proceso de edición. Ahí estamos. títulos más que interesantes, ¿eh? Hincha de Independiente, Ah, este, y bueno, pero así es la cosa. Estoy casado, tengo 3 hijos varones. no, Eh, sí, no, le iba a decir que no me quería meter en ese tema para no complicarlo, pero bueno, Estamos, claro, bueno, pero bueno, así son las cosas, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, estamos a meses de de estrenarnos como abuelos, estamos esperando a nuestro nieto, a Benjamín, que ajá, tiene una fecha posible de nacimiento el 8 de junio, así que va a ser un millennium pandémico. ¿qué tal? Bueno, felicitaciones también Muchas y gracias. felicitaciones a los padres, a los futuros papis. Gracias. Ahí creo que su hijo, Federico, puede ser, Federico Gabriel, Federico es el más chico, es el soltero de la familia. claro. Eh, Ahí dice que el más chiquito es el capo, dice. claro, sí, sí, no, ni hablar. Seguro. Es el que más gasta, pero bueno, pero Bueno, le mandamos un saludo grande también a ellos. perfecto. Pastor, bueno, nos comentó acerca de los libros, nos comentó acerca del trabajo que es amplísimo, la verdad es que es admirable y me imagino que los días, las 24 horas se les deben hacer pocas, porque con tanto trabajo me imagino lo que debe ser. Pero lo que quería preguntarles o preguntarle es cómo puede hacer la gente para dar con los libros, para encontrarse con los libros y poder obtenerlos. Bueno, hoy ahora estamos terminando, si Dios quiere, una plataforma eh, online con entrega a través de Mercado Pago. Y están en Librería Peniel, básicamente. Están Ujú. en librería Peniel. Los 3 libros editados y publicados ya están, estoy por hacer la segunda y tercera edición de, Wow, de los libros, sí. muchísimo trabajo, ¿no? Porque escribir un libro Sí, no es cosa sencilla. no, aparte también uno lo vive como un llamado del Señor, básica y puntualmente, porque si hubiese tenido que ser por mí, o sea, yo no nací ni tampoco me entrené como para escribir o como escritor, sino que ha sido un llamado de Dios a
a poder escribir lo que uno tiene desde un principio espiritual que incluso forma parte de la visión de nuestra iglesia local, que es esto de lo que tengo te doy, ¿no? Claro. Y así se ha dado la cosa, y así funcionó, y así está siendo bendición. Matrimonios de Influencia, Matrimonios Trabajando, fue un libro que me dio muchas satisfacciones en el sentido, en el terreno de la bendición al pueblo de Dios, porque de repente el libro llegó, ¿no?, a lugares tanto de Argentina como del exterior, con gente que en nuestras salidas ministeriales no hemos tenido nunca contacto con ellos, y a Claro. través de cada capítulo pudieron poner en marcha el Ministerio de la Pastoral de Matrimonios en las iglesias locales. Eso ha Wow. sido de mucha bendición y mucha alegría para mí también, saber que eso funciona de esa manera. O sea, fue algo y continúa siendo algo muy, muy interesante, muy lindo en un rubro tan complicado como es la pastoral de matrimonios. No todos quieren tener pastoral Claro. de matrimonios, pero bueno, así son las cosas. Pero sí, normalmente escribo de madrugada, no por ninguna vía puntual espiritual, sino porque todos duermen y no molesto a nadie, ¿no? Entiendo, entiendo. Ahí su otro hijo dice que el más grande es el mejor. Bueno, ¿Eh? es el que va a ser padre, es el que va a ser padre, Ah, agrandado. Le damos, está bien. le damos permiso, le damos permiso. Bueno, y le mandamos también un saludo y le agradecemos a todos, Seguro. a cada uno de ellos, por estar participando de esta charla, de esta entrevista. Pastor, en sus palabras, defíname familia. Bueno, familia es un diseño de Dios, desde el principio hasta el final. Es un diseño con propósito eterno, y además es un diseño intencional del Señor. Como todas las cosas que Dios Ujú, ha creado y crea, son intencional. La familia, desde el jardín del Edén hasta aquí, es el parámetro, es el punto de partida, es el norte y es el paradigma del reino de los cielos entre nosotros. Nada de lo que ujú, Dios ha creado no tiene intención. Puntualmente la familia es el diseño con mayor y más profunda intencionalidad de parte de Dios, porque hemos sido creados como ujú, seres humanos y como esposos y padres, para influenciar la trascendencia de la gracia de Dios en nuestra creación. La familia es el porqué de cómo funciona el sistema mundial, la vida en el ujú, mundo, la vida en el planeta, en el país, en el barrio y en la casa, en el cotidiano vivir. Ese diseño intencional es puntual y específicamente para bendecirnos. O sea, cuando Dios toma la decisión de bendecirte a vos, a tu esposa y a tus hijos, no está pensando solamente en vos y en tu esposa y tus claro, hijos. Él está pensando en generaciones y está pensando en los compañeros de trabajo, de facultad, está pensando en la gente del barrio. O sea, todo lo que Dios hace para bendecirnos, lo hace para que seamos no tan solo de influencia, sino con una intención. Nos bendice para ujú, bendecir. O sea, Dios me mira, ve mi esquema familiar, ve lo que Él creó, ve la manera en la que yo he tomado mi responsabilidad conyugal y familiar, ve la forma en la que yo lo puse a Él en primer lugar, y ujú. definitivamente Él trabaja a partir de eso, no trabaja a partir de otra cuestión. Así que definir familia es definir la vida, es definir el progreso, es definir la alegría, es definir el efecto creativo de la felicidad, no tan solo por la reproducción, sino es Ujú. entender cómo funcionamos. Funcionamos a la manera y al estilo del Señor, que es familiar. Por otro lado, todo empezó con una familia y todo va a terminar con una familia.
todo empezó con un matrimonio y todo terminará con un matrimonio, ¿no? Si sirve, Buenísimo. si sirve como definición. Pero Sí, la sí, mejor sí. definición que uno siempre tiene es la de su propia familia. Yo hoy me siento honrado por mi familia, por mi esposo, por mis hijos. Entendemos que en cierta manera eh, Dios nos ayudó a aprender a ser padre, porque uno aprende a ser padre con los hijos, nadie. Así que el contexto familiar, la familia no es un concepto, Ujú. eh, es un principio espiritual, funciona desde lo espiritual y, Claro, como te decía anteriormente, tiene un propósito y un diseño. Y ese propósito y ese diseño es eterno, porque esto continúa. Eh, claro, claro. Bien, buenísimo, pastor. ¿Y el matrimonio? ¿Qué podemos decir del matrimonio? ¿Qué es? ¿Cómo lo definiríamos? es una gran complicación. No, mentira, estamos bien, pero bueno. Editamos después esto. Es un gran desafío. Bueno, matrimonio es el porqué de la familia, eh, en todo sentido. El matrimonio continúa Ujú. siendo aún un diseño intencional de Dios más profundo todavía, porque dejamos de ser uno para comenzar a ser tres. Cuando hablo de uno, no hablo de unidad, sino hablo de individuo. Y esta es Claro. una de las expresiones más grandes de la creación. Dios Ujú. en Adán y en Eva confirmó el poder de la unidad y confirmó el hecho de que funcionan si Dios es no tan solo el que gobierna el matrimonio, sino el que eh, disfruta de la honra de tenerlo en el primer lugar. De manera que el matrimonio es un invento de Dios, es una creación de Dios, y como tal, Ujú. eh, no lo digo como un pensamiento ni como una reflexión, sino desde una experiencia personal y desde mi trabajo cotidiano con los matrimonios, eh, eh, hay solución para todos los problemas. Muchos no creen en esto, algunos dicen, bueno, pero me parece que usted está exagerando un poco, pastor. Pero es un diseño de Dios. Dios lo creó y como Claro. tal hay solución para todos los problemas. Lo que pasa es que uno tiene que entender, admitir, hacerse cargo, ponerse la gorra, como dicen los muchachos hoy, de que no tan solo uno se enamora de alguien en la vida, sino que de esa persona con la que yo me enamoré, que es mi esposa Lilian, no se transformó en mi esposa, sino que se transformó en la mujer de Dios en mí. Lili no es No. mía, Lili Claro. es de Dios en mí. De manera que el matrimonio es el armado concreto, perfecto, de cómo caminar en unidad siendo diferentes. Por ejemplo, yo vengo de una familia totalmente, mi cultura ambiental, de donde me criaron, Ujú. ha sido, yo vengo del rock, yo fui rockero, yo eh, canalicé mi rebeldía en parte de mi historia eh, dentro de los inicios del rock nacional en Argentina, y ahí anduve y haciendo algunas otras cosas más. Así que yo vengo de un contexto de desorden total. Yo podía vivir Claro. con la misma remera, el mismo pantalón y las mismas medias todo un año sin ningún tipo de problema. Luego de conocer al Señor, me encuentro con mi esposa, que viene de una familia muy fiel al Señor, de una familia cristiana, Claro. de descendencia árabe, con un profundo concepto de la honra al esposo, de la honra a la esposa. O sea, me casé y me enamoré en principio de una mujer totalmente prolija y ordenada, Claro. de una familia ordenada, de una cultura ambiental de orden y de fe, con uno que venía de una cultura de desorden y de nada de fe. O sea que eh,
la unión está desarrollada y basada no tan solo en que nos enamoramos, sino que nosotros Claro. interpretamos con nuestro amor el diseño de Dios. Y eso hay que construirlo, porque uno no se casa para ser feliz. Y este es uno de los grandes temas No, complicados que más de una vez en la vida conyugal hay, ¿no? De esta cosa de, bueno, pero al final yo me casé contigo o me casé con vos para ser feliz, y eso no es justo, eso no es cierto tampoco. Así que nos hemos casado eh, porque nos enamoramos, porque nos conocimos, porque hubo pasión, compromiso, historias y problemas para resolver, pero también porque interpretamos el diseño de Dios para aprender a navegar en medio de tiempos buenos, tiempos difíciles. Así que describir matrimonio es describir la manera que Dios, en cierta manera, para mí, humildemente, entiende lo que es amar como Él ama. Eh, no, no es que Dios tiene amor para dar, Dios es la esencia del amor en sí mismo, y uno de los grandes desafíos que todos nosotros tenemos como matrimonios y como familia es precisamente entender este principio espiritual. Esto no quiere decir que uno no tenga situaciones difíciles o complicadas, claro. con lo que todos nosotros hemos vivido, vivimos y viviremos hasta que el Señor venga a buscarnos o que la muerte nos sorprenda antes. Pero la vida conyugal es uno de los desafíos espirituales más grandes porque es el camino en aprender a ceder, a perdonar, a producir cambios que generen bendición y, por supuesto, la herencia más grande que tenemos, que no es lo que le podamos dejar a nuestros hijos en bienes o propiedades, sino que ellos vean que es posible vivir una vida con Jesús como primer amor y resolviendo todos los problemas que la vida tiene. Eso es uno de los temas más fuertes que, por ejemplo, yo tengo en mi familia y con mis hijos. Ellos aprendieron y creyeron que es cierto que Dios en medio de las dificultades actúa si nosotros tomamos, por supuesto, eh, lo que tenemos que tomar y hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Claro. Buenísimo. Funciona, funciona, sirve. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que tenemos que entender que no vamos a ser los mismos en el resto de la vida. Claro. Pretender ser matrimonio y matrimonio cristiano y no tener problemas, eso no existe. Ni en Disney existe. O sea, no, ni en Hollywood. O sea, no, no hay un armado donde uno esté con plenitud por un tema como este. No hay. O sea, los problemas están para enfrentarlos y están para afrontarlos. A mí me hubiese encantado que el día que me casé, el pastor que me casó me haya dicho, bueno, quiero decirte que al tercer año de vida vas a tener estos problemas, que al cuarto año de casado vas a tener estos problemas, qué sé yo, ¿no? Uno nunca sabe. Esto que uno escucha más de una vez, ¿no? Como pastor. Si yo sabía que me iba a pasar esto, no me casaba. Pero eso es una ridiculez. Matrimonio no es eso. Matrimonio Claro. es el cambio de culturas ambientales diferentes en la unidad del espíritu, construyendo una cultura ambiental diferente para vivir una vida juntos, ¿no? O sea, es imposible que yo no tenga problemas con mi Claro. esposa o que mi esposa no tenga problemas conmigo. El punto es que no sean siempre los mismos y que aprendamos a resolver cada situación cuando la situación viene. El tema es que nadie quiere discutir para resolver los problemas. Todos queremos discutir para pelear. Y bueno, hasta que no cambiemos eso, va a ser Claro. difícil que el amor y la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios actúen en la vida conyugal. Por eso es tan importante entender esto para quienes tenemos el anhelo de un obispado, de servir al Señor. La verdadera autoridad Mm, espiritual para servir al Señor nace en la casa, en cualquiera de las áreas de servicio, nace en el claro. matrimonio y nace, supuestamente, por supuesto, en la familia, ¿no? Claro. Buenísimo. Me gusta mucho ese concepto de cultura ambiental. Claro, pero que eso es un tema tremendo. Yo voy a la casa de mi vieja
Hoy, por hoy, tiene 89 años, ella vive del otro lado de la provincia de Buenos Aires, de la zona norte, en Vicente Ujú. López, y yo llego a mi casa y es el olor de mi casa. Claro. Y si mi mamá está haciendo fideos caseros, que es espectacular en eso, Ujú. es el aliento, es mi cultura ambiental. Ahora, eso Claro. no me da a mí, o sea, no me da permiso el Señor para trasladarla a mi contexto conyugal. Eso no, eso está prohibido, ni tampoco Claro. es Dios no lo usa eso y no nos dice repetir la historia. No lo hizo con Adán, eh, menos lo va a hacer con nosotros. O sea, a ellos le dijo mucho, Claro. agarren la valija, construyan una vida aparte, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es interesante saber ahí, Diego, que la palabra dejar quiere decir apartar, no abandonar. Mm. O sea, bueno, Claro. ahora, ¿ok? Eh, Mi familia es mi esposa y mi hijo. El resto se convirtieron en mis familiares. A muchos no les gusta esto, Claro. pero la verdad de la historia. Mi tendencia es a repetir lo que hicieron mis padres conmigo y viceversa. Pero por eso necesitamos al Señor, al Espíritu Santo de Dios, necesitamos definitivamente, además de tener un encuentro con Dios, entender puntualmente que la relación se trata de amor. O sea, Claro. y que yo voy a cumplir, nosotros vamos a cumplir ahora 37 años de casado. Y sí, es cierto, yo no me casé con la mujer que tengo hoy. Claro. Y mi señora tampoco. ¿Ok? Porque, Claro. porque todo cambia. No sos el mismo. Y lógico que no soy, oye, no soy el mismo. Eh, todo, Claro. Claro. o sea, yo me casé con una piba de 22 años. Eh, un bombonazo, ella, yo, eh, pero no somos los mismos. O sea, el día que vos te casaste, que yo me casé, ninguno de nosotros estábamos pensando que íbamos a llegar a esta edad de la vida. O sea, pensamos que La verdad, era eso. la, Que no, no, sí, la verdad. ella va a cambiar, yo voy a cambiar, los dos vamos a cambiar, no somos los mismos, no somos los mismos en ningún área, desde las relaciones, Claro. la sexualidad, desde la manera de expresar nuestro amor, nuestra empatía, nuestra comunión, o sea, no somos iguales, eso todo cambió, lo que pasa es que necesitamos entender que el cambio no es desechable, sino que es crecimiento si Jesús está en el matrimonio. Claro. Claro. Usted debe recordar mucho esa historia, ¿no? De rockero de su época, esa famosa canción que decía tantos odios para curar tanto amor descartable, ¿no? No, no va en el matrimonio eso. No, no, claro, claro, para nada. No, de ningún modo, no va, no va. Por eso, eh, entender que somos tres y no dos es uno de los principios espirituales que la palabra de Dios enseña continuamente. O sea, eh, a ver, digo, si yo no entiendo que Dios debe gobernar no tan solo mi vida interior, sino mi vida conyugal y familiar, Ujú. yo no entiendo el plan de Dios. Y de repente, Claro. perdón que sea tan objetivo, pero mi intención no es ser dogmático, sino más bien objetivo, porque, a ver, esto se trata de sentido común. El Claro. apóstol Santiago dice, Santiago 4:7, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, de manera que la relación conyugal es en principio la capacidad de entender que vamos a caminar toda la vida juntos, siendo diferentes, pero en un solo espíritu, en una sola forma Ya. de ver, en una sola forma de entender. El punto central es aprender a no a convivir, ni tampoco a sobrevivir, sino a vivir. Hemos sido llamados para vivir en plenitud. No existe el matrimonio perfecto, eso no es cierto,
no hay matrimonios perfectos, y menos en el ámbito Un mito menos. cristiano, no hay, claro, no hay perfección, o sea, no existe la perfección. Por ejemplo, Claro, santidad que Dios nos pide no es perfección, es honestidad, es integridad. O sea, uno claro, de los problemas más grandes que la vida conyugal tiene y en el ámbito cristiano y en el ámbito de la familia cristiana es precisamente la falta de integridad. Si me duele, tengo que decirte que me duele. Uno de los problemas más grandes que claro, encontramos hoy en la mayoría de los matrimonios cristianos es que han dejado a un lado la posibilidad de conversar temas que tienen que ver con renovarse. Por ejemplo, eh, no se conoce lo que es renovar el pacto espiritual, por ejemplo, entre el matrimonio, lo que es claro. un pacto conyugal. Nosotros no lo tenemos. Yo, por ejemplo, todos los 3 de septiembre cumplimos nuestro aniversario de casados y nosotros cada 3 de septiembre tenemos nuestro culto de renovar nuestro pacto matrimonial. Eso no quiere decir que todos lo tienen que hacer, pero es una decisión que yo tomé Claro, junto con mi esposa para acordarnos que lo que nosotros hemos construido no es nuestro, es de Dios en nosotros. O sea, es tan fuerte el desafío de la vida conyugal que el propio rey David dice que los hijos no son nuestros, son un don de Dios para que ellos no ocupen en nuestro corazón, en nuestra vida interior, el lugar que Dios quiere ocupar. Bueno, uno de los puntos claro. más fuertes hoy en día en el trabajo del consultorio pastoral entre matrimonios en crisis tiene que ver con eso, que han dedicado su vida a criar a los hijos y, como siempre yo digo, los hijos son unos ingratos, después se van y te dejan solo. Y más de un divorcio viene porque el día que los hijos se fueron de la casa, ese día se dieron cuenta que estaban casados, que eran esposos y que nunca invirtieron tiempo en ellos, eh, Claro, que es uno de los grandes puntos que se pusieron en evidencia en esta pandemia. En esta pandemia, en la gran mayoría de muchos matrimonios cristianos, con muchos años de cristiano, con poco, con medianos años de cristiano, se dieron cuenta, ha florecido el verdadero tiempo que han invertido en ellos en la presencia del Señor. El Salmo 90 claro, dice, ayúdanos a contar bien nuestros días, nuestro tiempo, para que nuestro corazón se abra de sabiduría, se abra a tu sabiduría. O sea, de la misma manera que de la abundancia del corazón habla la boca, de la misma manera yo cosecho sobre los días y el tiempo que invertí en mi matrimonio. Y claro. esto es un punto crucial, porque la gente no entiende eso. Muchos no entienden eso. Y muchos divorcios vienen por eso, por haber entendido que el matrimonio era criar a los hijos, ir a trabajar. El día que el hijo se fue, como te decía recién, ¿qué hay? ¿Qué es lo que viene? Y ahora resulta que se dan cuenta que tienen que convivir. Bueno, Argentina es uno de los países que más divorcio tiene por esta situación. O sea, esto que Claro. diabólicamente se le llama el nido vacío, Ujú. definitivamente a la relación conyugal. Lo mismo que aquella persona que vivió toda la vida para trabajar y que creyendo que teniendo un buen ingreso económico eran lo que sus hijos necesitaban y resulta que el día que se quedó sin trabajo se angustia, se deprime, y Claro, los hijos se da cuenta que no pudo disfrutar a los hijos porque se pasó toda la vida trabajando. A ver, eh, la vida no hay que darla por los hijos. Entiéndaseme bien, ¿eh? Yo ujú. doy la vida por Jesús. Por mis hijos doy la vida si están expuestos al peligro. Pero Claro, por mis hijos yo tengo que dar todo lo que tengo de Dios en mí para que sean fuertes, para que puedan enfrentar las tormentas. Me decía una hermana, un pastor amigo, hace un tiempito atrás, en una charla parecida a esta en Colombia, con Colombia, me decía, pobre sus nietos, pastor, van a ser en un mundo complicado. Y yo digo, no, pobre no. Eh, un bendecido, porque claro. eh,
yo antes de que nosotros pensáramos ser abuelos, siempre dijimos con mi esposa, el día que tengamos a nuestros nietos en la mano o a nuestro primer nieto en los brazos, vamos a decir, en este caso, Benjamín, todos estos años de nuestra vida hemos estado trabajando para vos. Que él tenga capacidad de ser un guerrero espiritual, que tenga un ámbito familiar de guerreros espirituales, de un papá con convicción cristiana, de una mamá con convicción cristiana. He trabajado para mis nietos, trabajando en el Señor con mis hijos, y hoy disfruto de esa siembra. O sea que ahora estoy orando por los hijos de Benjamín y por los hijos de Benjamín. Por eso es muy importante entender que el plan matrimonial, el plan familiar, es un diseño que no falla. Los que fallamos somos nosotros. Buenísimo. Pastor, aprovechamos a saludar a todos los que nos están acompañando. Adelante, por favor. Increíble, increíble. Ya pasó más de media horita que estamos hablando, estamos compartiendo esta charla, interesantísimos los conceptos vertidos. Pastor, ¿usted considera que la gente le tiene miedo al matrimonio o es un mito? ¿Qué es lo que usted en su experiencia ha observado? A ver, es tan amplio el tema, ¿no? Yo creo que en realidad le tienen miedo al compromiso más que al matrimonio. Ya. A ver, el día que nos casamos con Lili, nosotros fuimos al altar a recibir la bendición de Dios y a comprometernos con Él en nuestra fidelidad, en nuestro desafío, en cuidarnos, protegernos, en el día malo, en el día bueno, en la abundancia y en la escasez. Para muchos de eso es un protocolo antes de la fiesta. Claro. Pero en realidad ese día nosotros entendimos que yo estaba pactando con Lili, no tan solo vivir toda la vida hasta que la muerte nos separe o hasta que el Señor venga a establecer su reino en la tierra, sino que iba a vivir el desafío de comprometerme con ella a vivir no tan solo una vida en unidad, sino también aprendiendo a entendernos y aprendiendo a construir uno y muchos puntos de encuentro. El problema más grande frente a esto, Diego, es que no todos quieren la bendición de Dios después del casamiento, ¿no? O después de la luna de miel. Hay un concepto muy religioso, todavía dando vuelta en todo el sistema y, por supuesto, en muchas de las vidas de las iglesias en Argentina. Hay un concepto muy religioso, dando vuelta, en el que, en definitiva, lo que hace es frenar una realidad, porque nuestra unión no es tan solo sexual, sino que además es integral. Yo soy uno en el espíritu, pero además de eso, lo más parecido a Jesús en la tierra que tengo es mi esposa. Por eso y viceversa, lo más parecido que ella a Jesús en la tierra soy yo. Por eso Lili me ama a mí, porque primero ama a Jesús. Su fidelidad matrimonial conmigo no es porque me ama primero a mí, es porque ama primero a Jesús. Por eso la infidelidad conyugal es un problema de infidelidad a Dios. Y muchos a veces no entienden esto. No digo que se enojan, pero dicen, no, pero yo le fui infiel a mi esposa, pero yo amo a mis hijos, no dejo que le falte nada. Y eso no es cierto, eso no es verdad. Porque las consecuencias espirituales, la influencia espiritual son desastrosas. A ver, un hijo
claro, cría en un ambiente donde el divorcio forma parte de la cultura ambiental, será alguien que nunca querrá comprometerse o le tendrá miedo o desconfianza al matrimonio. ¿Por qué? Porque viene de una cultura ambiental donde la imagen de Dios a través del matrimonio ha sido rota, ha sido destruida claro, por inseguridades, infidelidades. O sea, quien es infiel al esposo o a la esposa es porque en primer lugar le es infiel a Dios. O sea que interesante, más que el miedo hoy al matrimonio está frente a un fantasma histórico que es precisamente todo lo contrario a la bendición de Dios, que es el hecho de decir, y si nos va mal? Y yo te digo, claro, ¿y si te va mal, qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? Hay que enfrentarlo, hay que resolverlo para que vaya bien. O sea, el claro, destino y la intención con la que ha sido creado el matrimonio no es para que las cosas se rompan, es para que las cosas se renueven y crecer. No hay matrimonio en Cristo o matrimonio bendecido por Dios que no sea un matrimonio que crezca aún en medio de la tempestad. Lo que pasa, bueno, como siempre digo, ¿no? Hay que dejar de ver fantasmas en medio de las tormentas. Ahora, por ejemplo, esta pandemia se ha probado, más que prueba, digo, ha salido lo que hay adentro, ¿no? claro, Eh, tal cual, básicamente, porque además, en el mundo espiritual, o en el mundo de las cosas que no se ven, el ataque del reino de las tinieblas ha sido directo, porque fue un ataque focalizado en el matrimonio y en la familia. O sea, este punto es el punto inicial de esta historia y no hay otra descripción, porque todos los problemas que han surgido en este tiempo han sido problemas que no han sido resueltos anteriormente, pero que por sobre todas las cosas claro, han sido atacados ahora. O sea, hoy más que nunca nos sobra el tiempo, nadie puede decir eh, no tengo tiempo para resolver el tema que teníamos que resolver antes de la pandemia. A eso le tenemos que sumar la crisis económica, la crisis social, la ansiedad, los miedos, las inseguridades emocionales, todo un montón de temas que yo lo llamo la guerra de los efectos colaterales que superaron el hecho de la pandemia y el hecho del bicho y del virus dando vuelta en todo el mundo entre nosotros. De manera que decir tengo miedo al matrimonio es una excusa, es un argumento para no cumplir el rol de esposo, de hombre, o de esposa, claro, o de mujer. O sea, es más que nada un discurso, un relato que no tiene sentido, no tiene sentido común. O sea, eh, quien ama a la mujer con la que se enamoró porque ama a Dios, amará el matrimonio claro, con sus defectos y sus buenísimo, debilidades. El tema es que hay que pagar el precio. O sea, si yo- no claro, le podemos decir a la gente, no, quédate tranquilo que te va a ir bien, el matrimonio es maravilloso. Me decía un muchacho en Bolivia, en una charla, me hizo una pregunta diciendo, eh, yo cumplo 41 años, usted es conveniente, soy soltero, estoy soltero, ¿es conveniente que me case? Yo te puedo responder esa pregunta desde mí. Yo no me casé por conveniencia. Yo me casé porque me enamoré, entendí el plan y dije, quiero vivir mis días y terminar mis días con ella. Yo no me casé porque soy un romántico, no, me convertí en un romántico porque me casé. claro. ¿Me seguís? Sí, 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 no, o sea, interesante. esto no tiene muchas vueltas, ¿no? Hay que actuar, Buenísimo, hay que pastor. actuar. Eh, el amor en el matrimonio. Muchos dicen que una de las razones de la separación lo adjudican a que el amor se termina. Yo soy de los que cree que el amor nunca deja de ser, que el amor no se termina, que lo único que sucede o lo que se provoca es un cambio de prioridades. Antes la tenía ella delante mío, ahora intermedio puse algo.
otra cosa. El trabajo, el dinero, no sé, una profesión, el ministerio, alguna otra cosa que me impide verla. Otra persona. Sí, a ver, eh, el amor no es un sentimiento. Muchos terapeutas no están de acuerdo con esto, pero no tan solo es mi visión y lo que creo, sino que es tan solo lo que entiendo del amor. El amor no es un invento humano. Ujú. Eh, el amor es un estado de vida. O tenés amor o no tenés amor. Yo no puedo sentir más amor. No te amo como antes. Eso no es cierto. Es un argumento para cortar una relación, para impedir una relación, lo que vos quieras, pero en realidad el amor no es un estado de vida. El amor es, perdón, un sentimiento. El amor es un estado de vida. O sea, donde no hay amor, hay Ujú. odio, hay desprecio. ¿Ok? Es lo mismo que la paz. La paz no es un Claro, sentimiento emocional. Hoy siento más paz que ayer. La paz es un estado de vida, es un lugar donde no hay guerra. ¿Ok? claro, O sea, la ok. paz es un estado de vida. O tengo paz o no tengo paz. Por eso Jesús fue muy claro frente a este desafío diciendo, eh, la paz que yo les dejo no es como la que el sistema les brinda. La paz que yo les doy supera al sistema. Por eso yo puedo seguir amando en medio de la tempestad. El amor es innegociable, porque el amor de Dios es Claro, innegociable. Porque como decíamos antes, Diego, Dios no es que tiene una bolsa de amor al lado y lo reparte en la medida que a Él le parece. Dios es la esencia misma claro, del amor. Él es amor en sí mismo. Yo amo desde donde Dios me ama. Por eso el amor, lo que pasa es que hoy se ha genitalizado todo. En los últimos claro. tiempos todo se ha genitalizado. Hoy hablamos de relación sexual y hablamos del acto sexual. Ya lo que primero que se nos viene a la mente, lo primero que se nos viene a la cabeza es el acto sexual. O sea, esta sociedad ha genitalizado la relación conyugal y la genitalizó de tal manera Claro. que nosotros hablamos de relación sexual y estamos hablando de sexo, estamos hablando del acto sexual. Y la relación sexual en la vida conyugal es todo el día, es la comunicación, es la discusión, es la administración Claro. de la economía, son los dos sexos que se relacionan. El acto sexual, el hecho práctico, es la consecuencia de una relación cotidiana de comunicación Claro. en amor, no con amor. Hay una gran diferencia. Jesús no está, en mi entender, en mi visión de la vida cristiana, Jesús no está conmigo, Jesús está en mí, en mí. La palabra en la Biblia figura un montón de veces y Jesús la usa muchísimo. En Juan 15, Juan 16 y Juan 17, Jesús usa la palabra en, que viene del griego asociado. O sea, Ujú. en es Jesús dijo, el que no está en mí, o sea, el que no está asociado a mí, no va a poder entender la vida ni desarrollarse en la vida. Entonces, el amor no es un sentimiento, una emoción, activa emociones, activa Claro. sentimientos. Pero el amor es, por ejemplo, el verdadero amor manifestado en el matrimonio es un esposo Ujú. que aprende a perdonar y a pedir perdón. Es una esposa que aprende a perdonar y a pedir perdón y que tienen como herramienta de eh, negociación el ceder, una palabra muy poco usada en la vida conyugal de hijos de Dios, de cristianos, ¿no?
el ceder. No, Hoy nadie quiere ceder, aunque cualquiera de claro, los dos en esta situación tenga la razón. Él puede tener el 95% de la culpa, ella puede tener el 5% de la culpa, pero para Dios es 100%. Ella tiene claro. que hacerse cargo de lo suyo y ceder. Él tiene que hacerse cargo de lo suyo y ceder. ¿Por qué? Porque el amor conyugal de Dios en nosotros es una construcción. Es una construcción Genial. que me desafía Buenísimo, y me pastor. va llevando a conocerme. Hay gente que por muchos años que tenga de casado todavía no se conocen. Bueno, es uno de los problemas de esta pandemia, ¿eh? Uno de los problemas Claro. de más consulta pastoral en esta pandemia y muchos no tenían un conocimiento real de sus hijos, ahora que los tienen todo el día porque no pueden ir a la escuela. Muchos no conocían a sus hijos, pero ¿a quién sale este pibe? ¿Por qué tiene este carácter? ¿A vos te contesta así en la semana? Claro. Y, Tremendo. Algunos, como decía un pastor en una de las charlas anteriores, descubrieron que tenían familia. claro, como un pastor amigo en Chile me dijo el otro día, estamos cumpliendo, pastor me dice, estamos cumpliendo 30 años de casado y la verdad, estoy conociendo a mi esposa, es una buena mujer. Pastor, pasó rapidísimo el Y tiempo, es, nos quedan creo que 10 minutos según mi reloj. No quiero, ya nos pasó en la charla anterior que por A o por B no pudimos terminar de cerrar como queríamos la charla. Simple y sencillamente pedirle a usted dos principios espirituales que son los que usted recurrentemente le dice a las parejas, a los matrimonios, apliquen esto y la cosa va a funcionar mucho mejor aún en medio de ustedes. Dos principios espirituales y vamos a ir terminando este tiempo agradeciéndole nuevamente la deferencia a usted, a su esposa, que seguramente también se dio un para placer, que usted pudiera estar con nosotros en esta tarde. un placer, Diego. Dos principios espirituales. El primero de ellos tiene que ver con el más fuerte de todos, es el que funciona verdaderamente y el que genera nuevos espacios para sanar heridas, para restaurar y para recomponer, y es la honra. La honra es el único principio espiritual en la palabra de Dios que genera larga vida. La palabra de Dios, Wow. como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre y serás una persona Ujú, de larga vida sobre la tierra. La falta de honra, por ejemplo, de la manera que los hombres hemos sido creados por el Señor, a nosotros nos gusta ser honrados. A nosotros nos gusta que ujú. nuestras esposas nos digan qué bien lo hiciste, qué lindo te salió, qué bien pintás, o qué bien. Yo, por ejemplo, soy un inútil para todo eso, para herramientas, pintar, y de manera que el día que hago algo de eso, eh, Lili sale a amarme, no a mentirme, a amarme, y dice, qué lindo que te salió, porque Dios nos creó así, no es que seamos diferentes. Nosotros somos estructurados, Claro, nuestra cabeza camina de un tema a la vez, no podemos hacer dos o tres cosas juntas. Las chicas, en cambio, tienen otra capacidad con la que Dios los ha creado y ellas tienen la capacidad de expresar un montón de cosas hablando, o sea, ellas expresan sus emociones hablando, diciendo, ujú, y en eso que hablan o que dicen pueden matarnos o restaurarnos. Nosotros no somos, nosotros expresamos nuestras emociones haciendo. Por eso cuando claro, nuestra esposa llora, lo primero que nosotros hacemos, vamos y decimos, pero ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Es nuestra reacción. Pero claro, no porque uno sea mejor que el otro y viceversa, sino porque Dios nos creó así para funcionar en equipo. Decía claro. un amigo mío que el matrimonio es como el gallo y la gallina. El gallo canta cuando sale el sol, es un bohemio, cocoroquea, levanta el pecho, infla el pecho, y la gallina canta cuando pone el huevo.
la tendencia, no estoy diciendo que somos gallo y ella gallina, pero estoy poniendo como ejemplo. Como ejemplo. La Claro, mujer claro. siempre está en lo práctico, siempre está en el día a día. El hombre está siempre soñando, qué lindo que nos vayamos de vacaciones. Y ella te dice, sí, pero debemos 3 cuotas del colegio. Y si nosotros no entendemos que funcionamos diferente, eso puede convertirse en una discusión muy fuerte y hasta en un divorcio, que llegan al consultorio pastoral Claro. diciendo, pastor, no nos entendemos. Así que el primer y gran principio espiritual es aprender a honrarse. Por ejemplo, antes de cualquier tipo de actividad del día, y más ahora en pandemia, honra a tu esposa orando por ella antes de que empiece el día. Honra a tu esposo antes de que empiece el día. No tenemos tiempo para orar el uno por el otro. Es imposible, eso es increíble. No puede pasar, no debe pasar, no debería pasar, ni debe pasar más. Esta cosa de desayunar rápido en tiempos normales, de preparar a los chicos para la escuela y ni siquiera orar encomendando a los chicos bajo la cobertura de la sangre de Jesús. ¿Cuánto hace que no orás por tu esposa antes de que te vaya a trabajar? ¿O cuánto hace que la esposa no ora o no orás por tu esposo diciendo, pará, papá, pará, viejo, antes de que te vayas, déjame que te voy a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mi esposo en su día de trabajo, etc. Eso es honra, eso es honra. La honra genera vida, pero también genera respeto. Cuando hay honra, hay creatividad, hay renovación y hay posibilidad de hablar lo que muchas veces nos cuesta hablar. Y el segundo Wow. principio espiritual, que le el sentido común. O sea, terminémosla con los argumentos, el sentido común. Si vos sabés qué es lo que Dios te dice que tenés que hacer para perdonar, restaurar, pedir perdón, sanar, tenés que hacerlo. Porque si no lo haces, Claro. estamos deshonrando a Dios y estamos perdiendo el sentido común. Jesús dijo, el que me sigue no anda en tinieblas. Fácil, sencillo, simple. Cortito. Y principio espiritual. O sea, ¿quién anda en la luz? ¿Qué matrimonio anda en la luz? El que sigue a Jesús. ¿Qué matrimonio anda en la Claro. oscuridad, en la brecha, en la duda? ¿Me dirá la verdad? ¿Me mentirá? El que no sigue a Jesús. Porque acá se está poniendo en juego, y ya para terminar, verdaderamente, quiénes son hijos y quiénes no son hijos. Quiénes creen y quienes no creen. Por eso, estos serían mis 2 consejos de principios espirituales que no son conceptos. Los conceptos no son principios, para que podamos aplicar, por supuesto. Y si hay matrimonios que están en conflictos, necesitan pedir ayuda y dejarse ayudar. Hay que ganarle al orgullo. Buenísimo, pastor. Nuevamente, muchísimas gracias por el tiempo, por la amabilidad, por la generosidad. Lo vamos a volver a convocar en cualquier momento para que usted pueda seguir impartiéndonos y compartiendo estos principios y todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Muchísimas gracias, un abrazo grande, saludos a su esposa y un placer. Igualmente para Diego, para tu familia y para toda la gente de esa amada provincia de nuestro país. Dios les bendiga en grande. Gracias por la invitación.